A través de los siglos, figuras muy misteriosas han asegurado poder leer el futuro y comunicarse con los muertos, ofreciendo visiones que han dejado una huella profunda en la humanidad. Hoy, en Misterios de la Noche, exploraremos el legado de los profetas. Michel de Nostradamus, el vidente más famoso de la historia, publicó las profecías en 1555. Este médico y astrólogo francés predijo con aparente exactitud eventos como la Revolución Francesa, el ascenso de Napoleón, la Segunda Guerra Mundial e incluso los ataques del 11 de septiembre de 2001. Una de sus predicciones más comentadas dice: del cielo vendrá un gran rey de terror, interpretada por algunos como el ataque a las Torres Gemelas. Su capacidad para redactar enigmáticos cuartetos ha mantenido el interés mundial durante siglos. Fue un visionario o un maestro de las ambigüedades. Bienvenidos a Misterios de la Noche. Hoy exploraremos uno de los temas más fascinantes y misteriosos de todos los tiempos: profetas y videntes. Desde tiempos antiguos, personas con capacidades especiales han revelado visiones y advertencias sobre el futuro. Y bueno, como cada noche nos acompaña mi queridísimo Armando. Armando, ¿cómo estás? Jessica, amigos, buenas noches. El día de hoy un tema súper especial: los profetas y los videntes. Estos personajes que aseguran tener contactos o que de alguna forma escuchan voces, tienen visiones o sueños sobre el futuro y que siempre los están revelando a través, pues bien dicho, tal vez de profecías, de inclusive versos proféticos, pero siempre con una visión, pues en la mayoría de los casos catastrofista, ¿no? Siempre diciendo que va a haber una desgracia, que vienen tiempos muy difíciles. Y profetas desde la antigüedad tenemos el caso de muchísimos, desde los antiguos egipcios, desde los antiguos griegos, que eran los que más profetizaban cosas. Y bueno, pues esta es una de las historias más interesantes porque estos personajes han estado en todos los campos de la actividad humana, digámoslo así, en la antigua Grecia, en Roma. En otros países también ha habido profetas, en los países asiáticos, ha habido profetas chinos, japoneses, y bueno, pues los más conocidos obviamente son los profetas que tienen que ver con la religión, ¿no? Como es el caso de Isaías, como es el caso de Moisés, exactamente, que fueron pues los profetas más conocidos por el mundo cristiano. Entonces, estos profetas, bueno, vaticinaron muchas cosas que sí, aparentemente por las escrituras que nos han llegado de esas épocas, como es la Biblia, y todo esto, pues sus profecías, por decirlo de alguna forma, o sus vivencias, pues de alguna forma se hicieron realidad, y bueno, son parte de todo lo que es este libro, que es el libro de la Biblia, ¿no? Donde tenemos todo el conocimiento del cristianismo y del catolicismo. Entonces, esos son, digamos, los religiosos, pero también existen los profetas que están, digamos, fuera de la religión, que son pues como Baba Vanga, como Nostradamus y muchos otros que vaticinaron cosas que iban a pasar en el futuro y que en algunos casos hemos visto cómo pues esto tiene algunas similitudes con cosas que se han dado en nuestro futuro cercano, ¿no? O en nuestro pasado cercano o en nuestro presente mismo, ¿no? Entonces, pues es muy interesante todo esto que vamos a tocar el día de hoy porque sin duda es uno de los temas más fascinantes que existe, los profetas y los videntes. Armando, pues bueno, como mencionas, ya te echaste toda la lista, no me dejaste ayudarte, pero bueno, vamos a empezar por el más famoso y el más conocido, que es Nostradamus, ¿no? Así Michel. Es. Michel de Nostradamus era un doctor, que era un investigador y un astrólogo, que bueno, pues él empezó a tener... médico también, y también ¿no? era médico, exactamente. Él empezó con estas visiones de un futuro donde, pues entre otras cosas, él lo hacía en una especie como de rimas, como de versos. Él por eso... Cuando decías profetas y poetas, pues también algunos poetas fueron profetas y videntes, ¿no? En el caso de Nostradamus, particularmente es uno de los más controversiales porque se ha dicho que muchas de las cosas que ha dicho no se han cumplido. Sin embargo, hay otras que, amigos, déjenme decirles, pues han sido coincidencias o lo que ustedes quieran, pero se han cumplido, ¿no?
Entonces, Antes de hablar de las profecías de Nostradamus, quiero contarles un poco acerca de por qué él se volvió un vidente y cómo se volvió vidente. Exacto. Nostradamus es del siglo XVI, 13-16, si no me equivoco. Exactamente. Y fue cuando cayó la primer peste sobre la humanidad. Él perdió toda su familia con la peste, lo cual lo hizo a él querer investigar, lo hizo querer como que indagar en respuestas con preguntas que a lo mejor la humanidad no sabía responder. Entonces él agarró la astrología y también empezó a hacer como ocultismo de alguna manera para tener respuesta a estas preguntas de por qué la peste, por qué caían este tipo de situaciones como tan extensas sobre la humanidad. Y es cuando él, a través de sus escritos, empieza a dar profecías. Exactamente, él empieza a ver estas visiones en sueños, como También bien lo dices, como tú lo mencionas, y precisamente empieza la peste, estas epidemias que, bueno, realmente nosotros acabamos de vivir una pandemia hace poco, y bueno, pues en estos momentos que son tan oscuros, que han sido también parte de la humanidad, de la historia de la humanidad, se han dado pues estos vaticinios, ¿no? De que pues la humanidad podría desaparecer con una de estas enfermedades. No es él el único que lo ha vaticinado, hay otros profetas, otras videntes que lo han dicho. Pues el que le atinó fue Parravicini, el argentino. Exacto, Benjamín Parravicini. Él le atinó y además... a la pandemia actual, claro, a la que acabamos de pasar. Y recordemos que Parravicini es también un contactado del tema OVNI, ¿no? Que eso es muy interesante porque Nostradamus decía que a él las visiones y los sueños le llegaban también en forma de voces y de presencias que le hablaban. Y él decía que estas voces le indicaban cuando iban a suceder cosas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, te puedo poner el ejemplo más claro, que fue el ataque del 11 de septiembre, que es, digamos, uno de los versos más controvertidos que se encuentran en las profecías de Nostradamus en varias ediciones, donde él habla de que los gigantes van a ser derribados por pájaros de acero, ¿no? Estas dos gigantes, pues nosotros pensamos que son las dos torres gemelas. Parravicini también lo dibujó. Y también Parravicini lo dibujó, exactamente. Entonces es una coincidencia que estos dos... que sí se cumplió. Y en diferentes épocas, pues hayan cumplido esto del 11 de septiembre, que pues es digamos, uno de los atentados más y de los momentos más controversiales de la historia de la humanidad, porque cambiaron las cosas a nivel mundial. Fue un cambio pues en todo, en la aviación, en la seguridad, en la forma de vivir de todos los seres humanos. Y bueno, esta pandemia que acabamos de pasar, pues también es otro momento histórico que nos ha cambiado la vida en muchos aspectos, ¿no? Entonces ellos vaticinaban todo esto, ¿no? Hay otras formas de que se han dado, digamos, estas profecías, como han sido pues estas cartas famosas de la élite que nadie sabe quién las hizo, nadie sabe quién las publica. O de la revista, o ¿no? de Las la revista portadas. del Times, que de repente la revista Time ha hecho portadas donde adivina exactamente lo que va a pasar, ¿no? Ya habíamos comentado esto en otro programa, Claro, ¿te acuerdas? claro, de los Simpsons y exactamente, que los Simpsons se consideran ahorita actualmente como una especie de los profetas, Ajá. porque pues han, digamos, casi adivinado muchas cosas interesantes, inclusive hasta quién iba a ser presidente de nuestro país, ¿no? A su muy particular estilo, pero bueno, de alguna forma lo definieron. Pues de todos los sucesos sociales, claro, como que los Simpsons siempre sacan primicias. Exactamente, y eso es muy extraño, digámoslo así. Y están estas cartas que, reitero, son las cartas como de la élite, que así le llaman este juego, donde pues han vaticinado precisamente lo de la pandemia del coronavirus, esto que lo ponían como una forma de un virus que parecía una gripe. Después, obviamente, lo de los volcanes, que ustedes recordarán, tuvimos muchas erupciones volcánicas muy cercanas a la pandemia. Y después la revelación de los seres extraterrestres, ¿no? Que curiosamente en la pandemia, o un poquito después de la pandemia, sale esta situación donde los gobiernos, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Japón, pues dicen que tienen pruebas y que han estado en contacto con estos objetos voladores no identificados, y que, bueno, los pilotos del gobierno de los Estados Unidos pues revelan que han estado, digamos, viendo y estudiando estas naves, ¿no? Y gastando dinero, el presupuesto de los Estados Unidos para pues estos programas donde se revela que realmente existe la vida extraterrestre, o por lo menos existe una inteligencia que no conocemos que está interactuando con nuestras aeronaves, ¿no? Y nuestro espacio aéreo. Entonces, Parravicini fue otro que dio con una profecía muy acertada, exacto, que fue el atentado a
al presidente de Estados Unidos. A Donald Trump. A Donald Trump. Que fue hace poco, de hecho ese Y lo supo 50 años antes, ¿eh? Exactamente, esa profecía tiene muy poco, algo así como un par de meses que se dio esta situación donde Donald Trump fue atentado y ya va el segundo atentado. Entonces, bueno, Paravicini lo dijo y pues no sé, me vienen a la mente muchísimas otras profecías. Particularmente me vienen las profecías más interesantes para mí, que son las de Baba Vanga, que es esta mujer ciega. Que bueno, se quedó pues, ciega de niña, ¿no? Se quedó ciega de niña y la verdad es que ella sí ha sido mucho más acertada inclusive que Nostradamus. Ella dijo que en la época en la que estamos, más o menos actualmente, porque también hay que ser muy conscientes de que a veces los calendarios que ellos manejaban o digamos los tiempos muy probablemente no coinciden con la historia como la llevamos nosotros, pero por algunos errores de interpretación. Sin embargo, las evidencias de Baba Vanga, por ejemplo, están, digamos, retrasadas unos 200 años, pero ella vaticinó la pandemia del 2019, ¿no? De este bicho que nos afectó muchísimo. Del COVID. Del COVID, y que además ella dice que íbamos a vivir un tiempo donde no íbamos a tener tantas enfermedades, algo así como 3.500 años, y que después de 3.500 años la humanidad iba a conocer un verdadero virus mortal que iba a acabar con prácticamente el 90% de la población en el mundo. O sea, como nos falta otro virus. Nos faltan varios, pero dice que, pero Baba Vanga en sus escritos habla de un virus que va, y de hecho esto lo habla después de que también en sus escritos habla de un contacto extraterrestre, que el ser humano va a salir del planeta, vamos a conocer otras civilizaciones, vamos inclusive a estar colonizando otros mundos, y que en esa colonización, en esos tiempos que van a ser dentro de 3.500 años, pues el ser humano va a conocer unos virus que van a matar a la mitad de los seres humanos, ¿no? O más de la mitad de los seres humanos, y de ahí, bueno, vienen, supuestamente ella dice que viene un tiempo de paz de casi 6.000 años, y después de 6.000 años viene otra guerra, y una guerra intergaláctica, y muchas cosas que se han escrito en estos libros, que son muy interesantes, la verdad. Si ustedes tienen oportunidad de leerlos, pues consíganlos, porque las profecías de Baba Vanga son verdaderamente geniales. Pues esta mujer decía que sus visiones venían de espíritus, o sea, ella era un tipo de espiritista. Exactamente. Y cuando se queda ciega, obviamente empezó a desarrollar otro tipo de sensibilidades y se volvió espiritista. Entonces, sus profecías venían de los espíritus. Exactamente. Y bueno, pues te puedo hablar también, regresando un poco a los profetas de la Biblia, por ejemplo Moisés, por ejemplo Isaías, pues obviamente ellos decían que escuchaban a Dios, escuchaban voces de... A Moisés Dios se le presentó. Exactamente, se le presenta. No lo escuchaba, se le presentaba. Se le presenta y le dice lo que va a pasar en un futuro, lo que va a suceder, como... lo de la plaga de las langostas, exactamente, las langostas, el río de sangre, ¿no? Exactamente, la muerte de los primogénitos. A Noé le advirtió de que iba a haber este diluvio que acabó con se puede decir que el 95% de la población. Y por eso construyó su arca y salvó a los animalitos. Y salvó a los animalitos. Jesús le dijo, o Dios le dijo... salva a los inocentes. Salva a los inocentes, y escogió una pareja para cada ser que existe en la tierra, para que se pueda volver para repoblar, ¿no? A repoblar, exactamente. Entonces, bueno, pues esos son escritos bíblicos, y pues la Biblia está llena de historias proféticas, está llena de pues digámoslo así, por decirlo de alguna forma, de cuentos, donde pues se habla de muchas visiones del futuro, y que bueno, pues en nuestros días se han cumplido algunas, ¿no? Entonces, pues es interesante también la Biblia, también hay que leerla muy detenidamente, porque tiene muchas interpretaciones que a veces son no tan entendibles, pero que de repente cuando las empiezas a leer, cuando te empiezas a profundizar en ese conocimiento, te das cuenta de que hablan mucho de lo que va a pasar a futuro, y a lo mejor lo estamos viviendo y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Y bueno, pues te podría hablar de muchos otros tipos de profetas y de videntes, ¿no? Existe el caso de los profetas que son estigmatizados, que esos también entran dentro de la religión. Tenemos el caso del Padre Pío, que fue un estigmatizado, que también él revelaba pues que iban a haber pues la Tercera Guerra Mundial, entre otras cosas, iba a haber hambrunas, todo eso, lo que está pasando en este momento. Y te puedo hablar también... Pero estigmatizado, ¿por estigmatizado qué, son estos personajes que de alguna forma reciben los estigmas de Cristo, y que los representan a través de sanguinaciones verdaderas. Estamos también con el caso, por ejemplo, yo tengo la fortuna de haber conocido a Giorgio Bon Giovanni, que es uno de los estigmatizados más importantes de nuestra historia en este momento, o sea, de nuestra historia moderna. Y Giorgio Bon Giovanni nos hablaba también de un futuro
donde, fíjate, Giorgio Bon Giovanni a mí me dijo un mes antes de que iba a morir Juan Pablo II, me dijo, va a morir el Papa Juan Pablo II el mes que entra, y se cumplió. ¿Y sabes qué día murió el Papa Juan Pablo? El día de mi cumpleaños. Eso me sorprendió muchísimo porque a mí Giorgio Bon Giovanni me dijo, va a morir los primeros días de abril, yo cumplo años el 6 de abril, y el Papa Juan Pablo II murió. Nadie sabe si murió entre el 4 y el 6 de abril, pero realmente se hizo oficial su muerte el 6 de abril, aunque muchos dicen que murió antes, ¿no? Y que el problema de que no lo decían era porque no sabían quién iba a tener la sucesión. En este caso, por eso escogieron a Joseph Ratzinger, que realmente ya Ratzinger era el papa que estaba, digamos, en un sentido dirigiendo los hilos de la iglesia, porque Juan Pablo ya no podía. Pero fíjate, Giorgio Bon Giovanni lo vaticinó. Otro de los videntes que se podría llamar videntes o profetas, pues serían los hermanos Jacinto María, que tuvieron la revelación de la Virgen María del tercer secreto de Fátima, donde les dicen exactamente la fecha en que va a ser la Tercera Guerra Mundial, y la única que quedaba viva, no recuerdo si era Jacinto ya murió, no recuerdo quién es la que está viva, pero ella había dicho que venía la Tercera Guerra Mundial, y además ella tenía el secreto, la respuesta al secreto de Fátima, y lamentablemente ya murió. Pero pues esto lo vamos a comentar más adelante, mi querida Jessica, porque está verdaderamente interesante. Bueno, pues nos vamos a corte comercial y regresamos con mucho más. No se muevan, que volvemos. El argentino Benjamín Solari Parravicini dejó un legado sorprendente, cientos de psicografías, dibujos acompañados de textos proféticos. Entre sus predicciones más famosas está el hombre llegando a la luna, que anticipó con la frase, el hombre llegará a la luna. También habló de un futuro en el que grandes avances tecnológicos cambiarían la humanidad. Su predicción sobre las Torres Gemelas muestra 2 edificios con humo y la frase la libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no brillará como ayer. Sus acertijos visuales siguen impactando hasta el día de hoy. Regresamos aquí a Misterios de la Noche. Señoras y señores, tenemos hoy un tema súper intrigante para todos los religiosos y los que no son religiosos también. Y justamente hablando de religiones, yo le quiero pedir a mi querido Armando que nos explique un poquito más acerca de los estigmatizados, porque hasta donde yo entiendo son gente que tiene estigmas de Jesucristo y todo esto, pero yo no entiendo cómo es que tienen sangre en las manos. ¿Cómo es eso? Bueno, mi querida Jessica, amigos, lo que dice Jessica es bien cierto. Los estigmas son una especie también que entra dentro de la categoría de los profetas, y también pues son personas que en un momento dado pues tienen información que se les ha proporcionado a través, en este caso, te puedo poner el ejemplo del Padre Pío y del propio Giorgio Bon Giovanni, donde ellos han tenido, digamos, una especie de visión. En el caso más específico, te puedo hablar de la experiencia que yo he tenido cercana con Giorgio Bon Giovanni. Giorgio Bon Giovanni era una persona que estaba, trabajando en Italia en un periódico que se llamaba No Siamo Soli, porque a él le gustaba también todo este tema del fenómeno extraterrestre de los ovnis y todo, ¿no? Y también tenía una publicación que era el Antimafia, allá en Italia, que bueno, él lo que hacía era en un momento dado, pues ventilar un poquito las actividades de la mafia italiana, ¿no? Un poco peligroso esta cuestión, y de repente él un día siente el llamado de ir a Fátima, pero no porque él fuera religioso. Él nos ha contado muchas veces, amigos, que él no era, digamos, una persona religiosa. De hecho, él así nos lo ha dicho. Yo me consideraba inclusive hasta un hombre que pues era, digamos... Ateo, y aparte un hombre escéptico, y un hombre que no se comportaba tan como buena persona, ¿no? Tenía ahí sus cosas, sus pecadillos y todo, ¿no? Y él nos dijo que ese día sintió el llamado, Jessica, de ir a Fátima. Fue a Fátima, y de repente fue la vez que en Fátima se presentaron estos 2 soles que aparecen en el cielo, que fue muy comentado, salió en los diarios. Esto fue más o menos en el año de 1900, si no mal recuerdo, 92. Aparecen estos soles en Fátima, y Giorgio Bon Giovanni ve a la Virgen de Fátima como de sus manos, de la estatua que está ahí de la Virgen, salen 2 rayos de las manos de la Virgen, le pegan, y inmediatamente en el momento que Giorgio recibe los rayos de la Virgen, cae como fulminado,
y entra en una especie como de estado de excitación, en un estado como de, por decirlo así, como si estuviera en un trance, y es cuando de repente él recibe toda la información de la Virgen, ¿no? Le dice la Virgen que si quiere aceptar la experiencia, o que si quiere él aceptar dar el mensaje de la Virgen de Fátima, pues él ha sido elegido y que va a tener que soportar mucho sufrimiento, pero que si él quiere, que si le permiten, él lo puede hacer. Entonces él dice que sí, de alguna forma. Tú lo conociste, ¿cierto? Yo conozco a Giorgio Bon Giovanni, de hecho tengo contacto con él y es una persona a la que conozco y he estado con él. Todo esto que estoy platicando me lo ha platicado él, y además déjenme comentarles que él pues ha hablado de muchas cosas que van a pasar a futuro. Él nos ha avisado de avistamientos de objetos volados no identificados. Incluso él unas semanas antes, no sé si ustedes recordarán, en el 2003, digo, los que están más metidos en el tema OVNI, en el 2003 apareció una especie de meteorito que se veía en la Ciudad de México, más o menos alrededor de las 5 o 6 de la tarde, que parecía uno de estos meteoros que eso lo hemos visto en las películas de Impacto Profundo o en Armageddon, donde si tú lo ves y todo el mundo pensó que ese día pues algo grave iba a pasar, porque vieron esto como dejaba una cola y una estela y era una bola de fuego impresionante. Entonces Giorgio nos había avisado unos días antes de que esto iba a darse en el cielo, que íbamos a empezar a ver señales en el cielo con respecto a los asteroides o a los meteoritos, ¿no? Afortunadamente este objeto nunca entró a la Tierra, simple y sencillamente rozó la atmósfera, pero es un objeto que todo el mundo piensa que si hubiera entrado hubiera causado un daño terrible, y él nos avisó de esto, ¿no? Por ejemplo, esa es una de las cuestiones que él. Oye, y hablando de las profecías de este señor, ¿nos puedes platicar cómo fue su proceso de estigmatización? Claro, te lo puedo platicar. El proceso de estigmatización de Giorgio. Pasa esta situación con Giorgio. Él está entre entender la experiencia, revelarla, no hacerlo, y bueno, al final de cuentas decide hacerlo, pero a él le preguntan y le dicen las voces que escucha, que bueno, en este caso él piensa que era la Virgen, que él no la llama la Virgen de Fátima, él la llama Miriam, que además déjame decirte que el ser que él dice que es Miriam, que es la Virgen, ella le dijo que el manto de la Virgen de Fátima y el manto de la Virgen de Guadalupe, el manto de todas las vírgenes en el mundo, como las representan, son mapas estelares, porque ella le habló de que existen seres similares a nosotros en todo el universo y que todos esos seres tienen creencia en un ser superior que es Dios. Entonces, la Virgen le da este conocimiento. Su proceso es que ella le informa que va a tener los estigmas y que eso le va a causar mucho malestar a ciertas personas, a la gente que se va a sorprender, que se van a impactar con estos estigmas, porque, amigos, la verdad es que yo los vi en persona, y sí, si tú lo ves de primera mano a Giorgio, pues sí te impacta, porque primero el estigma de la frente es impresionante, o sea, su estigma que tenía en la frente. ¿Cómo se ve o qué tiene en la frente? Era una cruz y aparte tenía un círculo alrededor, y aparte todo el tiempo estaba sangrando, o sea, tú lo veías como. Oye, no, pero a ver, pidos, porque yo no entiendo, o sea, ¿cómo tiene una cruz? O sea, ¿es una cicatriz? Mira, ¿es un reflejo? Hay científicos que afirman que esto se lo provocan ellos mentalmente, o sea, que tienen la capacidad de provocarse sanguinaciones, porque pueden dilatar partes de su cuerpo y hacer estas figuras, pero bueno. ¿Sanguinaciones me estás hablando de que les sangra? Les sangra la piel. La piel. Exactamente, la piel. Ahora, ¿por qué es muy complicado que sea este fenómeno que hablan algunos doctores? Porque sí lo hemos visto, hay personas que pueden dilatar sus vasos sanguíneos al grado de provocarse hemorragias nasales, hemorragias en los ojos, sobre todo, pero jamás pueden, pero esas son cavidades, no es lo mismo que la piel. No es lo mismo que la piel, y por eso es. Aparte esto podría sangrar por presión, ¿no? Por presión sanguínea, pero la piel, ¿cómo se abre para que brote la sangre? Claro, y hay maestros yogas que han logrado bajar su ritmo cardíaco o aumentar su ritmo cardíaco. A través de eso pueden provocar esas sanguinaciones, pero bien lo dices, solo por los poros donde tenemos, digamos, el flujo sanguíneo. Los ojos es un punto donde podrían sangrar, en lugar de lágrimas podrías tener lágrimas de sangre. Giorgio tenía lágrimas de sangre también. Pero porque ahí hay cavidad, o sea, claro, ahí hay cavidad. Hay como orificios en el Exacto. cuerpo, pero la piel no tiene orificios. Exactamente, entonces en el caso de Giorgio Bon Giovanni eso era lo sorprendente, porque se le abría la piel y además, espera, lo interesante. ¿Tú lo viste? Yo lo vi, claro. Y además de que lo vi, les voy a decir que los puntos donde tenía los estigmas era en esta parte, en las manos, en las palmas de la mano,
en los pies, como Jesucristo, como si estuviera crucificado, y el estigma de la frente. Durante mucho tiempo él ni siquiera podía caminar del dolor que le provocaban los estigmas en los pies. Se hace cuenta que él nos decía que los clavos los sentía como si se los estuvieran clavando en ese momento, y esa era la penitencia que él tenía que pasar para poder revelar esta experiencia al mundo. Ahora, ¿qué pasó? Él obviamente con el paso del tiempo pidió de favor que le quitaran el dolor de los pies y que le quitaran el estigma de la frente, porque el estigma de la frente... ¿A quién se lo pidió? A la Virgen en este caso. Ok, a la que le dio el don. A la que le dio el don. Y bueno, déjame decirte, Jessica, que en un momento dado la Virgen le dice a Giorgio que ya no va a hablar ella con él, sino que el que va a hablar con él es Dios mismo. Entonces, en este momento él pide que desaparezca el dolor de los estigmas del pie, pide que desaparezca el estigma de la frente, porque el estigma de la frente siempre es muy impresionante para las personas, les impactaba mucho, y por eso pidió esto. Entonces, a raíz de esto, Giorgio Bongiovanni empieza a viajar, tiene más posibilidades de moverse y empieza a dar su mensaje al mundo. De hecho, si ustedes recordarán, los que tuvieron la oportunidad de verlo, él se presenta con Adal Ramones en Otro Rollo, viene y lo presenta a Jaime Maussan para que el mundo lo conociera. Y bueno, pues es muy importante esto porque él habla de este mensaje de que él es el único, que además de Jacinto, Lucía y Francisco, estos tres pastores portugueses que son los únicos que sabían los 3 secretos de Fátima, Giorgio Bongiovanni era la otra persona en el mundo que sabía los secretos de Fátima. Además, Giorgio Bongiovanni decía que la iglesia no era la verdadera iglesia, que la verdadera iglesia eran los misioneros de la iglesia, ¿no? Que el Vaticano y que la iglesia como institución pues realmente tenía intereses más económicos que de una forma de evangelizar y ayudar a la gente, ¿no? Él siempre manifestó esto y que por eso la iglesia no lo aceptaba como un estigmatizado real, aunque ya estaba, según palabras de Monseñor Conrado Balducci, que era el director del Departamento de Exorcismos Vaticanos. Conrado Balducci nos dijo que ya estaban, digamos, en un proceso de que la iglesia investigara el caso de Giorgio Bongiovanni, porque era muy evidente que pues sus estigmas eran reales. Ahora, justamente quería preguntarte también, bueno, no preguntarte, sino más bien como comentarte sobre los poseídos que al mismo tiempo podrían ser estigmatizados. Bueno. Pero, o sea, los exorcismos yo creo que no es que se sugestione la persona, sino que sí es realmente poseído por entidades que la iglesia perfectamente lo sabe, conoce. Y yo creo que pues a este señor que le dijeran que se lo estaba inventando, pues es como que... Claro, existe la posibilidad, como bien lo dices, dicho por la iglesia, de que estos estigmatizados, como el caso Giorgio, sean realmente engañados por entes malignos que les provocan los estigmas y les provoca todo esto como una especie de burla. Pero te puedo hablar de que el caso Giorgio Bongiovanni tiene otros aspectos que nos hacen pensar que no, porque Giorgio Bongiovanni, como te digo, siempre ha sido una persona que ha estado en contra del mal a través de sus publicaciones en Italia. Ha tenido grupos de ayuda de misioneros de la iglesia que pues sí han ayudado a las personas. Y el otro aspecto muy importante, tú me preguntabas cómo era posible esto de la sangre y todo esto. Sí. Pues es que a Giorgio Bongiovanni, de hecho, uno de los países que le hizo pruebas médicas para saber qué era lo que estaba pasando con sus estigmas, y ahorita les voy a contar otra cosa muy importante que también tiene que ver con la historia. Giorgio Bongiovanni fue analizado por el doctor Alba Briceño aquí en la Universidad Autónoma de México. El doctor Alba Briceño tomó muestras de su sangre y además te voy a decir las particularidades, porque la sangre de los estigmas de Giorgio no se coagula o no tiene un tiempo de coagulación normal como el de cualquier ser humano, o sea, no se coagula, está en constante sanguinación. Pero lo que los va a sorprender, amigos, y lo que los va a dejar fríos... Constante sanguinación es que le sale sangre y escurre, no y escurre, y escurre, y escurre. Y no para. Cuando hacen la prueba de grupo sanguíneo, Alba Briceño se da cuenta que la sangre que está saliendo de los estigmas no es la sangre de Giorgio Bongiovanni. Es otro tipo completamente. Es otro tipo de sangre, le hacen una muestra a Giorgio, le hacen una muestra al estigma, y las dos son completamente distintas. Entonces eso demuestra que es un caso, pues sí, se podría decir que es un caso divino. Además tiene otra cuestión. En el momento que el Giorgio tiene las sanguinaciones, cuando él está en este trance, y a mí me tocó vivirlo, Giorgio hace o provoca... ¿Entra en trance? Entra en trance y empieza a obtener las visiones, y es cuando tiene las sanguinaciones. O sea, de película. Sí, claro,
pero además, una cosa que es muy importante es que el olor en el cuarto, haz de cuenta que llevan cientos de ramos de rosas y empieza a oler a rosas. Y eso es bastante, pues a mí, Pues no sé sí. si sea creepy o no sé si sea divino, pero creo que tiene que ver más con una cuestión divina. O sea, la verdad, No, definitivamente, pero la sensación es creepy. O claro, sea, es como súper te sobrenatural. sorprendes, exactamente, es algo sobrenatural. Y eso es parte de lo que es sorprendente en el caso de Giorgio Bon Giovanni. El caso del Padre Pío era algo similar. El caso de otra mujer que se llamaba también curiosamente Lucía, pues también tenían estos estigmas, pero realmente el caso más extraordinario de nuestro tiempo y que todavía está vivo, que todavía tenemos la oportunidad de entrevistarlo, de hablar con él, es el caso de Giorgio Bon Giovanni, ¿no? Y Giorgio Bon Giovanni nos ha dicho pues muchas cosas que van a pasar, inclusive habla de la guerra, de la Tercera Guerra Mundial, nos hablaba nunca nos habló de una pandemia, realmente eso sí les puedo decir que nunca él habló de una pandemia, pero sí nos habló de que iba a haber una pues especie de racia, que si ustedes conocen la palabra racia es como una especie de sacrificio de muchas personas en el mundo, y bueno, yo eso se lo atribuyo definitivamente a la pandemia, ¿no? La pandemia, aunque ustedes no lo crean, pues mató a más de 15 millones de personas en el mundo, ¿no? Entonces es una cantidad bastante grande de personas que murieron en esta pandemia. Entonces, pues no lo sé, o sea, son cosas que la verdad Sí, son sorprenden, ¿no? inexplicables. Bueno, Armando, pues nos tenemos que ir a un corte comercial, pero no se muevan de donde están. Siempre nos cortan cuando estamos más picados. Pero regresando, vamos a dar por terminado este tema de Giorgio Bon Giovanni. No se muevan. Baba Vanga, conocida como la Nostradamus de los Balcanes, dejó predicciones que siguen generando controversia. Esta vidente ciega, que perdió la vista durante su infancia, predijo eventos como el desastre de Chernóbil, el hundimiento del submarino ruso Kursk y el 11 de septiembre. Para el futuro, Baba Vanga habló de avances tecnológicos asombrosos, como la inmortalidad digital y la colonización de otros planetas. Aunque muchos de sus aciertos han sido debatidos, su influencia en el mundo es innegable. Ya regresamos aquí a Misterios de la Noche. Oye, Armando, está cañón, te lo juro, está impresionante la historia de Giorgio y además hay que recordar que es un profeta que sigue vivo. O sea, en cualquier momento podríamos traerlo al programa y entrevistarlo, ¿no? Yo creo que sí, muy probablemente sí tendremos la oportunidad de hacerlo. Es complicado, pero... Me encantaría. Pero a lo mejor entrevistarlo vía remota, porque él difícilmente se desplaza de Italia actualmente. Sin embargo, fíjate que es muy interesante su historia, como bien dices, porque me preguntabas en el segmento anterior si esta era una cuestión divina con él, ¿no? Yo lo considero uno de los profetas que están vivos. Y además, mira, la cuestión de que el doctor Alba Briceño haya hecho un estudio aquí en México, pues es muy relevante porque te voy a platicar otra historia. Hace algunos años se abrió por primera vez en muchísimo tiempo la bóveda de la Virgen de Guadalupe que está en la iglesia de la Villa, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, el señor Vicente Cañedo, los dueños de este canal de María Visión, Creo que ya fui a esa bóveda. claro, muy bonita. Invitaron a toda la prensa y a la gente, inclusive fue nuestro amigo Jaime Maussan. Y curiosamente yo le hice una entrevista a Jaime donde él me platicaba algo muy impresionante que tiene que ver con el caso de Giorgio Bon Giovanni, porque también el doctor Alba Briceño y otros doctores de la UNAM, biomédicos, hicieron una prueba del cuadro de la Virgen, que bueno, pues tú sabes que es básicamente un ayate donde se plasmó la Virgen que se le presentó a Juan Diego, y que curiosamente el ayate para el tiempo que tiene, ha perdurado a través de la historia, y además ha sufrido 2 atentados en la iglesia, que realmente a los cuales sobrevivió. Pero lo importante no es esto, lo importante es lo que me platicaba mi Jaime, que de repente una noche a las 3 de la mañana cuando hicieron esta visita a la bóveda, Jaime tenía apuntada una cámara hacia los ojos de la Virgen porque estaban viendo que los ojos parecían vivos. Entonces el doctor Alba Briceño detectó unas venas en los ojos que realmente parecían estar vivas, como si estuvieran sanguinando los ojos de la Virgen. Eso es muy curioso porque, te digo, es el mismo doctor que hizo el estudio de Giorgio Bon Giovanni, pero además
Jaime lo cuenta muy poco. Yo tengo permiso de contarlo porque yo lo entrevisté. La verdad es que a él no le gusta platicar mucho esta experiencia. Pero Jaime empezó a ver el monitor, se empezó a meter en los ojos de la Virgen como fijamente viéndolos. Y de repente Jaime escucha una voz en su cabeza que le dice... ¿Pero qué hizo? ¿Super zoom o Estaba cómo? viendo un zoom, estaba viendo el zoom en la cámara. Y dice que de repente él empezó a ver los ojos de la Virgen, les empezó a hacer un acercamiento. Y cuando se estaba como metiendo él, dice que sintió una especie de sensación como si se metiera. Y en ese momento escuchó una voz atrás, dice que sintió como un golpe frío. Y escuchó una voz que le decía, ¿qué quieres de mí? Pero una voz como autoritaria, o sea, como diciéndole, ¿qué quieres de mí? ¿No? ¡Qué miedo! Él dice que era la voz de la Virgen. A raíz de eso Jaime se volvió guadalupano. Ahora sí que por andar de chismoso. Claro. Pero fíjate qué interesante, entonces por eso me preguntabas que si el caso de Giorgio Mongiovanni tenía que ver más con la divinidad que con lo diabólico. Yo creo que tiene que ver más con la divinidad por ese tipo de situaciones. Y bueno, pues definitivamente ha sido una de las revelaciones más interesantes, ¿no? Este caso y lo de la Virgen. Mucha gente ha dudado en otros países inclusive de que el ayate de Juan Diego sea cierto. Pero bueno, la verdad es que estas cuestiones que han pasado alrededor del ayate pues demuestran de alguna forma que es algo que no es común, ¿no? Un ayate sí, porque de esta... aparte se imprimió con Claro, rosas. exactamente. Con flores. Y fíjate, volvemos a lo mismo, rosas, ¿no? Lo que te platicaba de Giorgio Mongiovanni, ¿por qué el olor a rosas? Entonces, bueno, tiene mucho que ver. Y la sobrevivencia del ayate, que es lo más importante, han pasado muchos siglos. Pues es como la obra de Da Vinci, ¿no? Y el ayate sigue, pues vivo exactamente, no sigue, digamos, muy visto, muy conservado en un momento dado. Como la Mona Lisa. Y como la Mona Lisa, exactamente. Entonces, bueno, pues son cuestiones que la verdad llaman mucho la atención, ¿no, Jessica? Pues sí, a mí lo que más me llama la atención son las cosas inexplicables. Mira, yo la verdad, Armando, soy fan de las cosas inexplicables. A mí me encanta el ocultismo, a mí me encanta lo que no puedes comprobar científicamente, porque las personas que somos muy espirituales sabemos que a la par de este mundo material está el espiritual. Entonces muchas personas estamos más de ese lado que de este y sabemos que las cosas que pasan allá son inexplicables para este lado pues del mundo, ¿no? O sea, la gente todo el tiempo te cuestiona que si no lo pueden comprobar no existe. Y yo siempre le digo a la gente como el hecho de que tú no creas no quiere decir que las cosas no existen. Entonces hay que abrir un poquito más la mente, el tercer ojo, y tener un poquito más de fe en este tipo de cuestiones. Oye, sí, pero bueno, hay otro aspecto importante, Jessica, que no hemos tocado en el programa de hoy, y ya hablamos mucho de los profetas, pero vamos a hablar de los videntes. ¿Por qué vamos a hablar de los videntes? Porque los videntes, ustedes digamos que es otra cuestión un poco distinta a los profetas, ¿no? Los videntes son personas que adivinan, inclusive hay psíquicos que se les considera videntes, que ayudan en casos, por ejemplo, de crímenes. En Estados Unidos hay mucho esta utilización de estas personas para encontrar cadáveres, para encontrar y resolver casos de asesinato. Pero también en México tenemos pues videntes que pueden, digamos, ser considerados como verdaderos o inclusive otros charlatanes, ¿no? Tenemos el caso de muchos que son famosos. No. Sí, y que bueno, pues los videntes... La pitonisa, no. Esta monividente, ¿no? O sea, hay muchos ¡ay, que... qué fuerte! Acuérdate que esos sí están vivos y sí pueden venir a reclamar, pueden no venir sé. a reclamar. Pero bueno, hay de todo, ¿no? Aquí nos vale, aquí decimos la verdad y son charlatanes porque no es lo mismo que te den un espacio en la televisión para inventarte, pues, cosas. Claro, ¿no? hay que ser muy críticos en cuestión de la información que recibimos y bueno, siempre hay que estar muy atentos a lo que yo no critico, la verdad, yo respeto mucho que pues salgan en televisión, que digan sus cosas, pero a veces sí, de repente veo que incurren en ciertas cosas que pueden provocar pues algo grave, ¿no? De repente, cuando hablan de las muertes de los artistas, exacto, ¿no? Que profetizan cuándo se va a morir Peso Pluma o que si le van a dar un atentado en un concierto, muchas de esas cosas. Y más que nada yo también lo siento, Armando, como un trabajo ya. O sea, no es lo mismo que tú tengas un don y lo utilices cuando necesitas utilizarlo, a que cuando tú ya te sientes en un escritorio a tirar cartas todos los días y digas, pues hoy esto y lo otro. Entonces ya es más un trabajo que un don, ¿no? Y es la charlatanería, ¿no? Que eso es lo más importante, no dejar vernos la cara por gente que no tiene, como tú bien dices, estas cualidades de la gente que verdaderamente lo hace,
pues es gente que tiene o que ya nace con ciertos dones, ¿no? Eso es un punto muy, muy importante porque, pues te digo, se da de todo, ahora sí que se da de todo en la viña del Señor, pero la verdad es que sí tenemos que ser muy, muy críticos y ver pues quiénes son las personas que nos dicen la verdad. Y obviamente el día de hoy teníamos que tocar también este punto de los charlatanes, porque hay muchos, o sea, ha habido, por ejemplo, bueno, tenemos el caso muy particular que fíjate, a veces le atinaba a ciertas cosas el brujo mayor, ¿no? Que ya lamentablemente ya también falleció, pero el brujo mayor de repente hizo que mucha gente apostara dinero en los partidos de Walter fútbol. Mercado, me estoy acordando Walter ahorita que Mercado. estás diciendo, les les mando puedo- todo lo que me sobra. Claro. Y este era más show que pitoniza, o Y sea, fíjate, sinceramente. lamentablemente lo que estamos platicando, el brujo mayor provocó, yo conozco un caso, no voy a decir el nombre por supuesto, de una familia que apostó mucho dinero en un partido de América Guadalajara, de esos del clásico, Porque le dijeron. porque el brujo mayor les dijo que iba A a ganar en la América y apostaron todo su dinero a la América y déjame decirte que se quedaron en la calle. Entonces ha pasado. No crean en charlatanes. No crean en charlatanes porque eso pasa. Y también los que han predicho que los terremotos, Pues que Moni Vidente es una de ellas. Moni Vidente a cada rato dice que va a temblar. Que va a temblar, y que va a nunca tiembla el día llover. que dice ¿no? que va a llover. Que va a hacer calor. Que va a hacer frío, que va a hacer calor, mejor que del clima. Exactamente, ya la vamos a poner para que la vamos a contratar pues aquí con para todo que el venga respeto del que clima. Moni Vidente respeta, yo sí más o menos me sé su historia, hasta donde sé, ella se volvió vidente porque le cayó un rayo Así es. y ahí, digamos que se abrió su tercer ojo, tuvo una conexión, pues, con la divinidad, con el otro lado, que es de donde ella recibe sus mensajes. Sí. Ha acertado uno que otro, Ha Claro. acertado uno que otro, la verdad no le vamos a Bueno. robar su mérito. Es que le ha atinado, es como por ejemplo Es como el- la el- el- lotería, ¿no? el que predice los terremotos en Alex Bachman, el cuate que dice que va a temblar y que curiosamente por una casualidad de la vida le atinó al sismo del 2017 y la verdad por eso mucha gente le cree ahora, pero la verdad es que no le atina pero ni a la quiniela del fútbol, ¿no? Entonces, ¡Qué malo eres! sí. ¡Qué malo eres! y te puedo decir 1000 casos como él, ¿no? O sea, la verdad es que... No, son- sí, si se- nos vamos ahorita sí, o a sea. darle una ojeadita al TikTok, encuentras ahí, todos son brujos, todos son videntes, ya todos saben leer la mano, todos saben de quiromancia, ya todos conocen y dominan las artes oscuras, son profetas. Exacto. O sea, yo no sé en qué mundo estamos viviendo, pero pues el mundo cada vez en vez de estar mejor está peor, ¿no? Exactamente, entonces, pues mucho cuidado, hoy hablamos precisamente de esto. Con la de- gente de- que habla y no sabe lo que está hablando. Exactamente, los videntes, los charlatanes son una cosa muy diferente, los profetas son una cosa muy diferente y bueno, pues... Amo es- como dices charlatanes, porque es Charlatanes. como que o sea, Así te es. molesta, Me te molesta molestan que los haya los charlatanes. Los que hablan de ovnis y no son ciertos. También yo me he encontrado a muchísimas personitas que ya dicen que han sido abducidas. O sea, como que justifican su estupidez mental con decir que los ovnis les abducieron el cerebro. Entonces, oye, mejor deja las sustancias, ¿no? Exactamente, ahí está, tienes el caso de Maffy Walker, que No, habla... yo tenía un exnovio que se quedó loquito y pues dice que los aliens lo secuestraron. Sí, lo secuestraron, pero pues no, más bien le atizaba otras cosas, ¿no? Pero pues aquí en Misterios de la Noche les vamos a decir la verdad, señores, y les vamos a revelar todo esto para que no caigan en manos de charlatanes. Aquí no queremos charlatanes y por eso nos vamos a otro corte comercial para dejarlos en suspenso y que no se levanten de sus asientos porque aquí continuamos con más. Volvemos. En México, figuras como Pachita, una famosa curandera y vidente de mediados del siglo XX, aseguran haber tenido contacto con el más allá. Pachita realizaba cirugías espirituales y afirmaba estar guiada por el espíritu del emperador Cuauhtémoc. Más allá de Pachita, en México se celebra el Día de Muertos, una festividad donde la línea entre los vivos y los muertos parece difuminarse. Las historias sobre videntes que aseguran comunicarse con los muertos siguen siendo un fenómeno cultural profundamente arraigado en la sociedad mexicana. Regresamos aquí a Misterios de la Noche. Armando,
Hablando de charlatanes, yo te quiero preguntar, ¿tú has tenido alguna experiencia con charlatanes? Porque yo sí, y muchas. Pues no he estado cerca de charlatanes, la verdad. Bueno, sí me han tocado algunos, que sobre todo con el tema del fenómeno ovni. Pero fíjate que una vez me leyeron las cartas en un lugar de tarot. Y pues obviamente, les voy a ser bien franco, nada de lo que me dijeron fue real. O sea, todo lo que me decían que me estaban adivinando, y yo me estaba haciendo el tonto. Decir, ay, sí, o sea... ¿No te atinaron ni una? No me atinaron nada, o sea, yo nada más estaba así, ay, ¿cómo supiste? O sea, oye, de pura curiosidad, ¿nos puedes platicar cuánto te cobraron? Uy, pues te puedo decir que si me cobraron 500 pesos fue poco, o sea, te cobran bastante. ¿Y sabes qué? Hay un grupo de vividores. De vividores, no, hay un grupo de gitanas que hacen eso. Las gitanas son muy conocidas precisamente. Pero sabíamos que las gitanas son cartas, el arte, ¿no? Claro, del robo, de la y todo eso. manipulación. Entonces, sí, las gitanas son especialistas en robarte. pero tú sí has tenido experiencias con charlatanes. ¿Yo? Mira, para empezar, todos mis exnovios, les mando saludos a todos. Todos mis exnovios son unos charlatanes. No, pero ya charlatanes a nivel espiritual y así, sí, también he conocido muchísimos. Te cuento rápidamente, Armando, que yo tengo un camino espiritual bastante complicado porque ya tengo mucho tiempo en esto. Sinuoso. Sí, muy complicado. Entonces, mis primeros contactos con el mundo espiritual, tristemente fue a través de charlatanes, que hoy en día yo lo veo más como una lección para aprender a separar lo que sí es de lo que no es. Y justamente les quiero platicar que la mayoría de los charlatanes, tristemente, están dentro de esta religión que yo más bien le llamo culto, de la santería, la palería y todo esto. A mí me tocaron muchísimos charlatanes en esta religión que la verdad, más que ayudar, afectan, y son el tipo de personas que a través de la fe y la desesperación de las personas abusan de la necesidad y la desesperación de la gente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Ellos, los santeros, te pueden leer, te pueden abrir consulta, le llaman, con diferentes accesorios, digamos, ¿no? Pueden hacerte con cartas, están los el culto de la Santa Muerte que hacen tarot, están los santeros que tiran caracoles, tablero de orula. A mí me han tirado los chamalongos, que es como el accesorio con lo que los paleros del palo mayombe hacen las adivinaciones. También cuando me los tiraron, como que yo dije, ah, caray, ¿no? ¿Cómo? Pues sí, caen los 4 coquitos, ya sean boca arriba, boca abajo, y te dicen, bueno, hasta el nombre de tu tatarabuela muerta, ¿no? Claro. Entonces, más que nada, esto es un arte de charlatanería, porque lo que hacen es sacarte dinero. Y entonces te dicen, ay, es que estás aquí por amor, y tú sí, ¿no? Y ya caíste. Entonces dicen, esta viene por un desamor. Y te empiezan ahí a chorear. Lo que sí es un poco más exacto es el arte de los caracoles, porque en la santería existen muchos signos. Como que la forma en que caen los caracoles reflejan los signos de la santería. Entonces te dicen, no, pues tienes tal signo, y cada signo no sabes lo específico que es. Eso es lo único que yo he visto que a lo mejor sí es más atinado, pero a mí en lo personal no me gusta esa religión porque la disfrazan con santos, le llaman santos a las deidades a las que ellos trabajan y levantan, pero también se trabaja con mucho muerto. Okay. Y entonces es un culto donde ya se está trabajando con otro tipo de energías muy fuertes, la verdad, y que muchas veces la gente que va a consultarse y a pedir ayuda no tiene ni idea de lo que se está metiendo, ¿no? Claro. Porque no entienden que el meterte a una consulta es ir a pedir favor a entidades que te lo van a cobrar. Te lo van a cobrar. Y la gente charlatana, pues muchas veces no sabe ni lo que está haciendo y ya te metió a ti en todo un rollo espiritual que no es fácil de manejar. Entonces sí tengan mucho cuidado con este tipo de interacciones espirituales, porque ahí en ese culto de la santería hay muchísimo, pero muchísimo charlatán. Fíjate, ahorita que dijiste caracoles,
Me estaba acordando de que antes en la antigüedad, eso sí lo había yo estudiado y leído un poco. Yo soy muy amante de la época de medieval, de la época de, te puedo decir, por ejemplo, para que se ubique como un tipo de época donde está Robin Hood, aunque Robin Hood es en sí un mito, mucha gente dice que es verdad, pero me acordé mucho de esta película de Kevin Costner, donde hay una bruja que está con el sheriff de Nottingham, y la bruja hace mucha adivinación con runas, o sea que son pedacitos de piedra, Sí, que las los runas. echa en un plato y rompe un huevo como de avestruz o algo así, que aparte está podrido claro, el huevo, sí, y con la uña hace dibujitos en el plato y así ve lo que va a pasar, y de repente ella ve su propia muerte y se da cuenta que la va a matar el Salim, que es el moro, que viene pues de Medio Oriente, que está en el grupo de forajidos de Robin Hood. Ella ve su muerte y ve que él la va a matar. Y fíjate, y le tiene muchísimo miedo. Entonces, y sí, al final él la mata. O sea, es increíble. Y bueno, está padrísima esa parte de la película, porque precisamente esa es una forma de adivinación, una forma de evidencia. Pues también está el café, la las lectura de brujas, café, ¿no? la lectura de lectura del manos, la café. lectura de las velas, que se llama quiromancia. Quiromancia, exactamente. No, adivinación hay para aventar para arriba, o sea, yo te podrá estar aquí una hora diciéndote los métodos de adivinación. También dicen que leerte la mano, ¿no? También puedes ver los hijos que vas a tener, si vas a tener la misma pero pareja. eso es mucho más certero, porque para empezar viene de tu propia energía, Ok. porque el cuerpo lo que hace es ir como proyectando tus vivencias, y pues como que expresa lo que hay dentro del ADN de tu energía. Entonces sí es mucho más real una lectura de mano que una lectura de cartas, 100%. Porque Wow. aparte aquí sí hay una ciencia que determina cada línea de la mano, y bueno, ya es un tema más extenso, pero la adivinación de la mano es antiguísima y es de las más certeras. Hay gente que te lee el aura, que te lee los ojos, que te limpia con un algodón, y con el fuego también te leen la energía. O sea, hay muchísimos métodos de adivinación. Exactamente. Y bueno, eso entra dentro de la categoría de los videntes, porque recordemos, estamos hablando de dos cosas distintas, profetas y videntes. Los profetas están más relacionados con la religión un poco, los videntes como Nostradamus, como Baba Vanga, como estas brujas que, bueno, regularmente siempre terminan siendo charlatanas. Pues es que las brujas más Pero que nada es son eso, videntes. ¿no? Videntes. Sí. Y están también, pues, lo que platicábamos en el otro segmento, ¿no? Las personas que de alguna forma son psíquicas, que Ajá. también esa es una forma de adivinación. Sí. No son propiamente videntes, pero son personas que son sensibles a ciertas cosas. Justo. Y pueden saber dónde están ciertos, pues, a lo mejor un cadáver, cosas así que Sí, es muy usado, ¿no? hay psíquicos que saben traquear trabajos de santería, Exacto. saben traquear muertos, saben traquear Exacto. todo tipo de energía, y está muy interesante, pero es gente que nace con un don. Vuelvo a lo mismo. Ese tipo de personas nacen así, no se hacen, no lo adquieren, no lo compran, no lo roban, no lo estudian. A lo mejor lo estudian para desarrollarlo mejor, pero no es algo que puedas adquirir, ¿no? Tú naces con eso o no naces con eso. Entonces, bueno, lo que diferencia a la gente vidente y profeta de los charlatanes es que esta gente nació con este tipo de habilidades, y los charlatanes las quieren adquirir por medio del tarot, por medio de los caracoles, por medio de lo que puedan. O en el caso de los profetas, Abusados. son elegidos, ¿no? Son elegidos, exactamente. Pues qué interesante, nos acabas de abrir un panorama que la verdad yo pues desconocía, te soy franco, no estaba tan metido en eso, y qué bueno que ahora sí que nos lo ejemplificas y nos lo abres, porque es muy interesante. Seguramente tendremos mucho más de esto en este programa, de estas cuestiones que son muy, muy interesantes, y bueno, pues como bien dice Jessica, no se dejen engañar por cualquiera, ¿no? Pues justamente me encantaría poder hacerles un episodio de lo que es el ocultismo y las artes oscuras, la brujería como tal, porque hay muchísima tela de dónde cortar acerca de lo que estamos hablando, de dónde se desenvuelven, ¿no? Todo lo del principio de los poetas, los videntes, la Exacto. energía y todo esto que se ha venido deformando un poco. Pero bueno, se nos acabó el tiempo y desgraciadamente tengo que darles el adiós, pero como todos los lunes, nos volvemos a ver aquí en punto de las 11 de la noche en Anesma Televisión 8.4, solo en Misterios de la noche.